Buenas noches. Buenas noches, qué emoción estar acá. Creo que ya empezamos a transmitir. Vamos a esperar unos minuticos para que le demos tiempo a las personas de conectarse. Mientras tanto vamos mirando si el sonido está bien, si todo va bien. Ay, buenas noches. Y ya nos vamos conectando. Bienvenidos. Qué rico estar acá. Bueno, yo quiero irles compartiendo que esta semana fue de unos cuentos fantásticos. Estuvimos con el profe Edgar Espejo, un cuento muy chévere porque nos hizo recordar la época del bachillerato y cuando leíamos solo por salir del paso, y anoche pues tuvo mucho sentido la lectura, muy bonita. Esta semana también estuvo Alejandro Dumas con la profe Zulay, un cuento espectacular, y estuvo la profe Ángela con el cuento de los duendes, muy bueno, todos los cuentos espectaculares. Los estamos invitando para que se sigan conectando a las 8 de la noche, siempre de lunes a viernes. Entonces, bienvenidos. Hoy nuestro autor invitado es Charles Dickens, como les contaba hace 8 días, un hombre que le tocó una niñez difícil porque su papá estuvo en la cárcel y que en ese tiempo se acostumbraba a que la familia iba con él. Empezó la escuela a los 9 años, a los 12 ya empezó a trabajar en una fábrica para hacer betún para zapatos, y le tocó muy duro. Por eso cuando ya estuvo grande y tuvo otra posición, luchó para favorecer a las clases obreras y para abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Autodidacta todo el tiempo, fue aprendiendo, de esa manera es que se pudo destacar y sacar sus obras, obras célebres como Oliver Twist, Canción de Navidad, David Copperfield, que pues es el resumen de sus penurias infantiles y de los cuales en ese momento vendió más de 100.000 ejemplares. Entonces, pues todo un maestro. Buenas noches, Angelita. Buenas noches, Cito Speak. Muchas gracias por todo. Yo creo que vamos a dar inicio. ¿Quién más ha llegado por acá? La profe Zulay. Y yo creo que vamos a dar inicio. Esta noche vamos a tener la historia del capitán asesino. Entonces, iniciemos. No existen muchos lugares que me guste tanto volver a visitar cuando estoy ocioso como aquellos en los que nunca he estado. Debido a que mi conocimiento de tales parajes se ha hecho esperar tanto tiempo y ha madurado hacia una intimidad de naturaleza tan afectuosa, me tomó un interés particular en asegurarme personalmente de que permanecen inmutables en mi memoria. Nunca estuve en la isla de Robinson Crusoe y, sin embargo, regreso allí con frecuencia. La colonia que él fundó se disolvió enseguida y ya no vive allí ninguno de los descendientes de los serios y caballerosos españoles, ni Will Atkins y el resto de amotinados. Y a la isla ha vuelto a su condición original.
No queda ni una sola ramita de las que se utilizaron para fabricar sus chozas, y las cabras hace tiempo que se han asilvestrado. Si alguien disparase allí una pistola, una nube de loros de colores llameantes oscurecería el sol entre alaridos. Ninguna cara se refleja ya en el agua del arroyuelo a través del que Viernes huyó nadando cuando era perseguido por sus dos hermanos caníbales de estómagos afilados. Después de haber comparado notas con otros viajeros que también han vuelto a visitar la isla y la han inspeccionado a conciencia, me he convencido de que no contiene vestigio ni doméstico ni teológico de Mr. Atkins, aunque aún hay que rastrear el legado que éste dejó en la memorable tarde en el que arribó allí para desembarcar a su capitán. Cuando se vio confundido por los señuelos y dio vueltas y más vueltas hasta que oscureció su barco encalló y le empezaron a flaquear las fuerzas y el espíritu. Lo mismo sucede con la cumbre de la colina en la que Robinson quedó mudo de alegría cuando el restaurado capitán señaló el barco que había de sacarle de allí, navegando a media milla de la costa, en el 29º año de reclusión en aquel solitario lugar. Igual pasa con la arenosa playa en la que quedaron grabadas sus memorables huellas y hasta la cual los salvajes arrastraban sus canoas cuando se aproximaban a la orilla para celebrar sus macabros festines, tras los cuales ensayaban una danza más salvaje aún que la propia jerigonza que salía de sus enormes bocas. También ocurre así con la cueva donde los ojos llameantes de la vieja cabra hacían pensar en una fantasmagórica aparición en la oscuridad, y también con la cabaña donde Robinson vivía con su perro, su loro y su gato, y en donde se enfrentó a aquellas primeras agonías de la soledad. ¡Qué curioso! No trajeron consigo apariciones espectrales precisamente, una circunstancia sorprendente que tal vez él excluyó de su bitácora. Cientos de tales objetos ocultos entre el denso follaje tropical, donde el cálido mar de los trópicos rompe eternamente, y por encima de ellos el cielo tropical que, salvo en el transcurso de la breve estación lluviosa, brilla límpido y despejado de nubes. Jamás he estado en el apuro de verme rodeado por manadas de lobos en la frontera entre Francia y España. Jamás con la noche oscura a punto de cernirse sobre nuestras cabezas y todo el suelo cubierto de nieve. He mandado detenerse a mi pequeña compañía y atrincherarse tras un puñado de árboles caídos que nos sirviesen de refugio para desde allí disparar a bulto todo un cargamento de pólvora, con tanta destreza que de pronto logramos acertar a 4 lobos, los cuales, incendiados en llamas, iluminaban durante unos instantes todo el oscuro bosque a nuestro alrededor. Sin embargo, a veces regreso a esa lúgubre región y vuelvo a temblar ante el solo hecho de oler la chamusquina acarriazada de los lobos ardiendo, y contemplo cómo se incendiaban, tropezando los unos con los otros, y cómo ruedan por la nieve intentando en vano sofocar las llamas, y cómo sus aullidos son transportados por el eco hacia los bosques donde se ocultan los demás lobos. Nunca he estado en la cueva de los bandidos en la que vivió Gil Blas, pero a menudo regreso allí y abro la trampilla, tan pesada de levantar, mientras observo a este viejo lisiado negro lanzando eternas maldiciones mientras se tumba en su cama. Ni siquiera he visto el estudio en el que Don Quijote leía sus libros de caballerías hasta que, enloquecido,
salía y se lanzaba en su rocín contra los gigantes imaginarios para después refrescarse el gaznate con grandes tragos de agua. En aquella biblioteca nadie podría mover un solo libro de su sitio sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Jamás disfruté, gracias a Dios, de la compañía de esa ancianita que salió renqueante de un cajón y le dijo al comerciante Abudá que partiese en busca del talismán de Oromanes, aunque yo mismo me las arreglé para saber que la mentada señora se encuentra todavía en buen estado de conservación y sigue tan insoportable como siempre. Nunca visité la escuela en la que el niño Horatio Nelson se escapó de la cama para robar las peras, no porque a él le apeteciesen, sino porque ningún otro niño se atrevía a hacerlo. Y, sin embargo, he ido varias veces a su academia para verle descolgarse con una sábana por la ventana de su habitación. Al igual ocurre con Damasco y con Bagdad y con Brodignac, en un lugar a menudo condenado a comprobar cómo su nombre se escribe de modo incorrecto, y con Lilliput, y con Lapud, y con el Nilo, y con Abisinia, y con Gannet, y con el Polo Norte, y con muchos otros cientos de lugares, en los que nunca estuve, aunque mi obligación sea mantenerlos intactos, y a los que siempre estoy volviendo. Sin embargo, recuerdo una vez que estuve en Dulburat, visitando a mis amigos de la infancia. Mi experiencia en ese terreno se reveló inútil y me vi incapaz de recordar la cantidad de personas a las que resultó que había sido presentado por mi niñera antes de cumplir los 6 años, y los lugares a los que solía obligarme a volver, sin apetecerme por la noche. Hay que decir que todos ellos, personas y lugares, eran totalmente desquiciantes, pero no por ello menos reales para mi alarma. Si todos pudiésemos controlar nuestras mentes en un sentido más amplio del que concede el acervo popular a esta frase, sospecho que hallaríamos a nuestras niñeras responsables de la mayor parte de los rincones oscuros a los que nos vemos forzados a volver contra nuestra voluntad. El primer personaje diabólico que irrumpió en mi pacífica juventud, como tuve oportunidad de recordar aquel día en Durobó, era alguien al que llegué a conocer como el capitán asesino. Aquel desdichado debió de haber sido vástago del clan Barba Azul, como poco, aunque por aquel entonces yo no sospechase un parentesco tal. Su alarmante nombre no parecía, al menos hasta entonces, haber generado prejuicios en su contra, puesto que formaba parte de la alta sociedad y poseía enormes riquezas. La aspiración del capitán asesino era el matrimonio. Eso le permitía saciar su apetito caníbal por las novias tiernas. Cada vez que se prometía con una nueva víctima, el día de la boda por la mañana temprano solía hacer plantar a ambos lados del pequeño sendero de entrada a la iglesia unas curiosas flores, y cuando la novia le preguntaba: «Querido capitán asesino, nunca había visto flores como estas, ¿cómo se llaman?», él respondía: «Se llaman guarnición para cordero», y se reía de una manera horrible de su chiste atroz, mostrando su afilada dentadura e inquietando las mentes de los nobles acompañantes de la novia. Solía cortejarlas en un coche de 6 caballos, que cambiaba en el día de la boda por un coche tirado por 12 corceles de un blanco inmaculado,
todos los cuales tenían una mancha roja en el lomo que él mandaba cubrir con los arneses, ya que la mancha aparecía en el mismo lugar cada vez, a pesar de que todos los caballos eran perfectamente blancos cuando el capitán asesino los compraba. La mancha la causaba la sangre de las jóvenes novias asesinadas. A este pasaje tan terrible debo mi primera experiencia personal de estremecimiento y sudor frío recorriéndome la frente. Cuando finalizaba la ceremonia y el convite, después de haber despedido a sus nobles invitados, el capitán asesino se retiraba un mes a solas con su novia. Tenía la costumbre caprichosa de mandar fabricar un rodillo de oro y una tabla de amasar de plata. Previamente, durante el noviazgo, se interesaba vivamente por saber si la dama en cuestión era capaz de cocinar una empanada crujiente. Y en el caso de que, bien por su naturaleza, bien por su educación, no supiera cocinarla, si convenía en ser adiestrada en tal oficio, bien. Cuando la novia veía que el capitán asesino había mandado fabricar el rodillo de oro y la tabla de amasar de plata, recordaba lo que sabía y, arremangándose los encajes de seda, se encerraba en la cocina dispuesta a preparar la empanada que a su marido tanto le gustaba. El capitán traía entonces una enorme bandeja de plata y también harina, mantequilla, huevos y todas las cosas necesarias, salvo el relleno de la empanada. Aquellos ingredientes que iban dentro del hojaldre nunca los sacaban. Entonces la encantadora novia preguntaba: «Querido capitán asesino, ¿de qué va a estar rellena la empanada?». «De carne», respondía él. Y la adorable muchachita decía: «Pero querido capitán asesino, no veo la carne por ningún lado». El capitán replicaba con buen humor: «Mira en el espejo». Ella miraba, pero allí no veía ninguna carne, y en ese momento el capitán, con grandes carcajadas, desenfundaba amenazante su sable y le ordenaba extender la masa. Así que ella extendía el hojaldre derramando grandes lágrimas, y cuando había rellenado el molde con la masa y había cortado la parte que servía de cobertura, el capitán decía: «Veo un montón de carne en el espejo». Y la novia miraba hacia el espejo justo a tiempo para ver cómo el capitán le cercenaba la cabeza. Luego la despedazaba en cachitos, le añadía sal y pimienta y la usaba como relleno de la empanada. Luego la mandaba al panadero para que la cociese en su horno y se la comía entera hasta no dejar más que los huesos. Así continuaba el capitán asesino, prosperando muchísimo, hasta que eligió como novia a una muchacha que tenía una hermana melliza. Al principio no sabía cuál de las dos elegir para sus fines, ya que, aunque la una era rubia y la otra morena, ambas eran igualmente bellas. Sin embargo, eligió a la gemela rubia, que se enamoró de él, puesto que la hermana morena le detestaba vivamente, y sin duda habría impedido el matrimonio por todos los medios a su alcance. En cualquier caso, una noche antes de la boda, acrecentadas sus sospechas hacia el capitán asesino, la hermana morena salió sigilosamente y trepó por el muro de su jardín. Allí miró por una rendija en la persiana de su dormitorio y desde aquí que vio al capitán afilándose los dientes con una lima. Al día siguiente procuró prestar atención a todo lo que se decía
y escuchó al capitán hacer la broma de la guarnición para el cordero. Un mes después, como ocurrió con todas las demás novias anteriores, el capitán mandó extender la masa, decapitó a la melliza rubia, la hizo cachitos, la salpimentó, se la mandó al panadero para hornearla y se la comió hasta no dejar más que los huesos. La melliza morena estaba cada vez más suspicaz, sobre todo después de haber visto al capitán afilándose los dientes y haciendo la chanza del cordero. Cuando se hizo pública la muerte de su hermana, logró juntar todas las piezas del rompecabezas. Así, llegó a la conclusión de que su hermana había muerto asesinada y decidió tomar venganza. De modo que fue hasta la casa del capitán. Golpeó la aldaba, hizo sonar el timbre y cuando el capitán abrió la puerta le espetó: «Querido capitán asesino, cásese conmigo sin tardanza. Siempre le he amado. Si me he portado así con usted, era porque estaba celosa de mi hermana». El capitán lo tomó como por un cumplido y así el matrimonio quedó acordado. La noche antes de la boda, la melliza volvió a encaramarse hasta su ventana y de nuevo vio al capitán afilándose los dientes. Ante tal visión, lanzó una risa tan terrible por la rendija de la persiana que el capitán se le heló la sangre. Entonces él, sabiéndose observado, exclamó: «Espero que no se haya producido ninguna contrariedad». Al oírlo, ella se rió con una carcajada aún más terrorífica y él abrió la ventana buscando alrededor. Pero ella había bajado ágilmente del muro y allí no había nadie. A la mañana siguiente, ambos fueron a la iglesia en el carruaje de 12 caballos y contrajeron matrimonio. Justo un mes después, ella preparó la masa y el capitán asesino le cortó la cabeza, la trituró en pedazos, la aderezó, la envió al panadero y se la comió enterita hasta no dejar más que los huesos. Sin embargo, antes de extender la masa, ella había ingerido un veneno con propiedades letales, destilado a base de ojos de sapo y médula de serpiente. El capitán asesino había terminado de roer el último de los huesos, cuando comenzó a notarse hinchado y a ponerse azul, y a llenarse de manchas y a chillar. Y así siguió, hinchándose cada vez más, poniéndose más y más azul y cada vez con más manchas y dando cada vez mayores gritos, hasta que ya alcanzaba desde el suelo hasta el techo y abultaba de una pared a otra. Y entonces sería la 1 de la madrugada. Estalló con una sonora explosión. Los blancos e impecables caballos, asustados por el estallido, rompieron sus riendas, enloquecieron y arrollaron a todos cuantos se les cruzaron por delante, empezando por la familia del herrero que hacía las limas para afilar sus dientes, hasta matarlos a todos los colaboradores del capitán asesino, para después huir a galope tendido. Escuché esta leyenda cientos de veces durante mi tierna juventud y en esta ocasión me sentí tentado a levantarme de la cama, mirar a hurtadillas por la ventana del capitán, como lo hiciera la melliza morena, volver a su casa fatídica y contemplarle agonizando, azul y lleno de manchas y dando gritos, mientras se hinchaba hasta llenar toda la habitación. La joven
que me dio a conocer la historia del capitán asesino, parecía sentir un disfrute perverso observando cómo me invadía el terror. Recuerdo que solía comenzar su relato con un rasqueo de garras en el aire con ambas manos, a modo de obertura introductoria, tras la cual profería un prolongado y espeluznante alarido. Tal era la angustia que me causaba con aquella ceremonia, que ella combinaba con la historia del terrible capitán, que en ocasiones me sorprendía ansiando ser lo bastante fuerte y lo bastante mayor como para volver a escuchar la historia de nuevo. Y hemos finalizado. Muchas gracias por haber estado. Una feliz noche. Que descansen.